Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. ¿Qué tema más importante estamos desarrollando en Sabiduría para el Corazón? El tema de la disciplina. Qué tema tan olvidado también, ¿no? Lo hemos visto a través de la historia de la Iglesia, cómo se ha descuidado este tema. A veces porque no queremos problemas, a veces para evitarnos situaciones difíciles, a veces porque no sabemos en cuanto a este tema. Pero qué importante es saber, escudriñar, buscar en la palabra de Dios y aprender del tema de la disciplina en la Iglesia. Permítame hoy hablar en cuanto a los parámetros. ¿Cuáles son los pecados que llevan a una disciplina en la Iglesia? Así de claro. A través de la historia de la Iglesia, varios líderes eclesiásticos confeccionaron ciertas listas de pecados que requerían tanto de una disciplina privada como de una pública, incluyendo el último paso de excomulgar al creyente. Cotton Mather, un líder puritano de la Iglesia en los Estados Unidos, hizo una lista que incluía, escuche bien, insultar, pelear, hacer trampa, robar, no trabajar, entre otros pecados flagrantes. Martín Lutero, el reformador, en una oportunidad amenazó con excomulgar a un hombre que planeaba vender su casa por un precio exorbitante. Como este hombre quería vender la propiedad por un precio superior, unas 10 veces más de lo que valía, Lutero dijo que él necesitaba disciplina por ser avaro y codicioso. Lutero amenazó con excomulgar a ese hombre si no desistía y vendía la casa a un precio justo. Otras listas de pecados de la Iglesia del siglo XVIII incluían, por ejemplo, la evasión de impuestos, el tener esclavos y traficar bebidas alcohólicas. Ahora, de una cosa podemos estar seguros. En la Biblia no hay una lista catalogada como pecados dignos de disciplina eclesiástica o estos son los pecados que tienen que ser disciplinados en la Iglesia. Esa lista no aparece en el Nuevo Testamento. También, todo pecado es pecado. Y si usted tiene en mente que el propósito de la disciplina es la restauración y el avivamiento, entonces, no importa cuál sea el pecado, ya que todo pecado destruye la comunión con el Señor y su Iglesia. Obviamente, cuanto más público es un pecado, más público van a ser los esfuerzos de la Iglesia en lidiar con el pecador que no quiere arrepentirse. Y al suceder eso, las acciones de disciplina van a ser más públicas también. Lo mismo sucede con la reconciliación si el pródigo se arrepiente y regresa a casa. En la ausencia de una lista bíblica de pecados que deben disciplinarse por la Iglesia, las siguientes categorías pueden ser de mucha ayuda y a la vez consistentes con los pecados que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, se trata de pecados lo suficientemente serios como para recibir acción privada y pública. Vamos a ver entonces categorías generales de pecados que requieren confrontación. En primer lugar, tome nota por favor. Pecados que destruyen la unidad cristiana y las relaciones entre hermanos. Lo repito, estamos hablando de categorías generales de pecados que requieren confrontación. En primer lugar, pecados que destruyen la unidad cristiana y las relaciones entre hermanos.
Hay varios pasajes que nos indican la naturaleza seria de la división y la respuesta que la Iglesia le debe dar a la misma. Dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Lo voy a leer de la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Leí Mateo 5, 23 y 24. También quiero hacer mención a Romanos capítulo 16, versículo 17, donde dice la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. También el libro de Tito, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, la primer categoría es aquella de pecados que destruyen la unidad cristiana y las relaciones entre hermanos. La segunda categoría general sería pecados que enredan a una persona en comportamiento corrupto o inmoral. Por ejemplo, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Ya hemos visto la acción disciplinaria llevada a cabo en contra del hombre inmoral, también en Primera de Corintios, capítulo 5, ¿se acuerda? Ese pasaje también cabería en esta categoría. En tercer lugar, la tercera categoría: pecados que involucran rebelión o rechazo a la palabra de Dios. Aquí quiero mencionar 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Tome nota, siga anotando allí en sus apuntes, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice también la palabra de Dios: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, las categorías que estoy mencionando hasta este momento son pecados que destruyen la unidad cristiana y la relación entre los hermanos, pecados que enredan a una persona en comportamiento corrupto o inmoral, pecados que involucran rebelión o rechazo a la palabra de Dios. En cuarto lugar, pecados que dañan el testimonio de la Iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 14, voy a leer, dice así la Biblia: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 14. Pero 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A los creyentes corintios, Pablo les dice en este escándalo de inmoralidad que hasta
es peor que el de los incrédulos. En otras palabras, alguien en la iglesia estaba pecando más deliberadamente que una persona fuera de la iglesia, y la iglesia lo estaba aceptando. Mire lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia en Éfeso fue advertida que su candelero, esta es una referencia a la luz del testimonio efectivo, iba a desaparecer como un acto de disciplina de Dios, a menos que ellos se arrepintieran de su pecado. Las repercusiones son severas. Cuando un pecador que no se arrepiente de lo que hizo no es excomulgado, el Espíritu Santo de Dios quita su testimonio de esa congregación. Entonces, estamos viendo a través de la palabra de Dios categorías generales de pecados que requieren confrontación. Mencioné 4. El primero, pecados que destruyen la unidad cristiana y las relaciones entre hermanos. En segundo lugar, pecados que enredan a una persona en comportamiento corrupto o inmoral. En tercer lugar, pecados que involucran rebelión o rechazo a la misma palabra de Dios. Y en cuarto lugar, pecados que dañan el testimonio de la iglesia. Esos son los parámetros que tenemos que tener en cuanto a cuáles son los pecados que tenemos que disciplinar. Pero ahora déjeme hablar del proceso. Y aquí quiero enfocarme en cuáles son los pasos de la disciplina y restauración en la iglesia. En primer lugar, consideración personal. Por lo general, nosotros nos olvidamos que el primer paso de la disciplina es uno que todos debemos de poner en práctica al crecer en Cristo Jesús. De hecho, si nosotros habitualmente seguimos el primer paso, seguramente vamos a evitar que cualquiera tenga que tomar más medidas contra nosotros. También debemos notar que un creyente con disciplina propia está calificado para confrontar a un creyente que está errando, tal como lo expresa Gálatas 6:1. El primer paso en la disciplina, entonces, es la disciplina propia. La autodisciplina es ese caminar abierto y transparente del creyente que se rehúsa a esconder cualquier cosa de Dios. Este creyente le da la bienvenida a la obra del Espíritu Santo en sintonía con la Escritura para convencerlo y reprobar todo pensamiento y comportamiento pecaminoso. Ese es el ejercicio que da una invitación al Señor que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la invitación que tenemos que hacer al Señor, como se menciona en el Salmo 139, versículos 23 y 24. La disciplina propia es un juicio privado entre el creyente y su Señor. Al reconocer el pecado, confesarlo con un espíritu quebrantado y humilde, y pedir a Dios que cree un espíritu recto y un corazón limpio dentro de sí mismo, como dice el Salmo 51:10. El creyente que ejercita activamente este tipo de autodisciplina honesta ante el Señor no va a tener ninguna disciplina adicional. Por otro lado, el creyente que se rehúsa a ser corregido por la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, va a requerir que otros creyentes se involucren en un segundo paso de disciplina y restauración. Entonces el proceso de disciplina comienza con la consideración personal. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos personalmente. En segundo lugar, la conversación privada.
Aquí el creyente es exhortado a enfrentar al hermano que se deslizó con una actitud de mansedumbre y humildad, como dice Gálatas 6:1, y a urgirle en privado a considerar sus acciones, como menciona Mateo 18:15, donde dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero, hermanos, Mateo 18 no puede limitarse al problema de un creyente pecando contra otro solamente. En vista de lo que Pablo dice a los creyentes en Gálatas 6:1, donde menciona: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La gran e incómoda verdad que este versículo nos da a entender es que cualquier creyente calificado que esté al tanto del pecado de otro debe reprenderle habiendo orado y esperando su restauración. ¿Se da cuenta? Es la responsabilidad de todos nosotros. Ahora, ¿cómo encaramos a un hermano de quien estamos muy preocupados y por quien oramos? Quiero darle algunas pautas para esta conversación privada. Entonces dijimos, primeramente, en este proceso de disciplina, lo primero que tiene que haber es una consideración personal. En segundo lugar, una conversación privada. Y para tener esta conversación privada, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, ore de antemano. Pídale a Dios que le dé sabiduría para enfrentar a su hermano en la fe, con la actitud correcta y en el momento correcto. Pida por un espíritu de sabiduría, cordialidad, amor e interés genuino para una resolución piadosa. ¿Usted sabe que hay algún hermano que está en pecado? Tiene la responsabilidad de ir y hablarle. Ore de antemano. Pida una oportunidad para hablar. Pida una oportunidad para hablar de un asunto muy importante que usted tiene en su mente y corazón. Si la persona le pide que sea más específico, responda diciendo que prefiere hablarlo cara a cara. ¿Qué más? Comience con una afirmación. Cuando se encuentre con el creyente que está en falta, comience la conversación diciéndole cuánto lo aprecia por las buenas cualidades que ha visto en su vida. Solo después comparta con la persona que usted ha estado orando y que vio algo que le preocupa en cuanto a su comportamiento, carácter, decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. También pídale permiso para hablar de esta preocupación. Comparta su preocupación y en esto, por favor, limite sus palabras. No se trata de algo emocional de su parte, sino de una preocupación genuina. Rechace la tentación de emitir un veredicto. También en esta conversación dedique tiempo a escuchar. Es posible que usted haya escuchado solo una versión de lo sucedido y que no tenga toda la información necesaria. Hay que ver las dos caras de la moneda, así que permítale contar su parte. ¿Qué más? Explique lo que dice la palabra de Dios. Como ningún pecado puede excusarse, ayude a esta persona a comprender lo que Dios dice acerca de su acción, de su decisión o de su comportamiento. Si la persona le responde admitiendo su pecado, ore con la persona confesando el pecado. Usted debe orar también agradeciéndole a Dios por la voluntad de su hermano de reconocer el pecado y por la promesa de Dios de limpiarnos de toda maldad. Terminando ya la conversación, prometa seguir orando. Que ese hermano sepa que usted va a seguir orando por su vida. Esto es de ánimo mientras la persona busque reconciliar o restituir por su pecado. También, haga un seguimiento.
Pídale la oportunidad de verlo en un futuro próximo con una promesa para ayudarle a reconciliar, restaurar o resolver cuestiones relacionadas a ese pecado confesado. Por último, regocíjese. Dios le ha permitido rescatar un alma del peligro espiritual de perder un galardón, como dice 2 Juan 8, y también de seguir arruinando su vida con los efectos corrosivos del pecado. Eso es lo que hay que hacer cuando tenemos que tener una entrevista privada con esta persona. Quiero repasarlo. Ore de antemano, pida una oportunidad para hablar con esta persona, comience con una afirmación diciéndole cuánto lo aprecia, pídale permiso para hablar de esta preocupación, comparta su preocupación, dedique tiempo a escuchar, explique lo que dice la palabra de Dios, prometa seguir orando, haga un seguimiento y regocíjese. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si el creyente en pecado rehúsa arrepentirse y reconciliar su vida y llevarla al estándar de la palabra de Dios, usted tendrá que tomar el próximo paso. Este paso involucra a más de una persona y va a confirmar que su evaluación de este creyente es exacta. Pero esto lo vamos a dejar para nuestro próximo estudio. Qué maravilloso es ir conociendo, interpretando, sabiendo la palabra de Dios. Y cuánto bien va a traer a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestras iglesias, poder restaurar a otras personas. Y en este día nos vamos con el convencimiento de la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad. Ayudar, ver la necesidad de otra persona y buscar su restauración. ¿Conoce a alguien en esta situación? Este es el momento para buscar la oportunidad para hablar con esa persona y buscar que se reconcilie con el Señor. Que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra para beneficio nuestro, para beneficio de nuestros hermanos, para beneficio de la iglesia en general y para que Dios sea glorificado por sobre todas las cosas. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.